pequeños. Hicimos que Toby lo recorriera de uno en uno pero, por mucho que olfateó, no dio ninguna señal. Cerca del tosco embarcadero había una casita de ladrillo con un letrero de madera colgado de la ventana del primer piso. En él se leía, pintado en letras grandes, Mordecai Smith, y debajo, se alquilan embarcaciones por horas y por días. Un segundo letrero, encima de la puerta, nos informó de que disponían de una lancha de vapor, información que quedaba confirmada por un gran montón de carbón que había en el muelle. Sherlock Holmes miró lentamente a nuestro alrededor y su rostro adoptó una expresión ominosa. «Esto no me gusta», dijo. «Estos fulanos son más listos de lo que yo esperaba. Parece que han borrado su rastro. Me temo que lo tenían todo planeado de antemano». Se estaba acercando a la puerta de la casa cuando ésta se abrió y un chiquillo de unos 6 años, con el pelo rizado, salió corriendo de la casa, seguido por una mujer corpulenta y coloradota, que llevaba en la mano una esponja grande. «Vuelve aquí y deja que te lave, Jack», gritó la mujer. «Vuelve, diablillo. Como venga tu padre y te vea así, nos vamos a enterar». «¡Qué encanto de niño!», exclamó Holmes, estratégicamente. «¿Qué mejillas tan sonrosadas tiene el granuja? A ver, Jack, ¿quieres alguna cosa?». El niño se lo pensó un momento. «Me gustaría un chelín», dijo. «¿No hay algo que te guste más?». «Me gustarían más 2 chelines», respondió aquel prodigio, tras pensarlo un poco. «Pues ahí los tienes. Cógelos. Un niño muy guapo, señora Smith». «Dios le bendiga, señor. Es guapo, pero muy revoltoso. Yo casi no puedo controlarlo, sobre todo cuando mi hombre está fuera varios días seguidos». «¿Dice que está fuera?», preguntó Holmes en tono contrariado. «Pues es una pena, porque quería hablar con el señor Smith. Lleva fuera desde ayer por la mañana, señor, y la verdad, empiezo a estar preocupada por él. Pero si se trata de alquilar un bote, señor, tal vez yo pueda atenderles». «Quería alquilar la lancha de vapor. Vaya por Dios. Precisamente se marchó en la de vapor. Eso es lo que me extraña, porque sé que con el carbón que llevaba solo tenía para ir hasta Woolley y volver. Si se hubiera llevado la gabarra, no me extrañaría, más de una vez ha tenido que ir hasta Gravesend, y si tenía mucho trabajo se quedaba allí a dormir. Pero, ¿de qué le sirve una lancha de vapor sin carbón? Puede haber comprado más en otro muelle, río abajo. Podría hacerlo, pero no es su estilo. Le he oído protestar muchas veces de los precios que cobran por unos pocos sacos. Además, no me gusta ese hombre de la pata de palo, con esa cara tan fea y ese acento extranjero». «¿Un hombre con pata de palo?», preguntó Holmes, apenas sorprendido. «Sí, señor, un tío moreno, con cara de mono, que ha venido más de una vez a ver a mi hombre. La noche anterior lo sacó de la cama, y lo que es más, mi hombre sabía que iba a venir, porque le había dado presión a la lancha de vapor. Se lo digo francamente, señor, no me hace ninguna gracia este asunto. Pero, querida señora Smith», dijo Holmes, encogiéndose de hombros, «¿se está usted preocupando por nada? ¿Cómo sabe que fue el hombre de la pata de palo el que vino la otra noche? No entiendo cómo puede estar tan segura». «Por la voz, señor. Conozco su voz, que es como ronca y desagradable». Llamó a la ventana, a eso de las 3, y dijo: «Levanta, compañero. Es la hora del cambio de guardia». Mi hombre despertó a Jim, que es mi hijo mayor, y allá se fueron, sin decirme ni palabra. Y oí el ruido de su pata de palo al andar por el empedrado. ¿Y venía solo ese hombre de la pata de palo? Eso no podría decírselo, la verdad. No oí a nadie más. «Pues lo lamento, señora Smith, porque necesito una lancha de vapor y me habían dado buenos informes del... Vamos a ver, ¿cómo se llamaba?». «El Aurora, señor». «Ajá. ¿No será una vieja lancha verde, con una raya amarilla, muy ancha de manga?». «Nada de eso. Es la lancha más bonita y marinera de todo el río. Y está recién pintada de negro con 2 rayas rojas». «Gracias. Espero que pronto tenga noticias del señor Smith. Yo voy río abajo, y si le echo el ojo a la Aurora, le haré saber que está usted preocupada». «¿Ha dicho que la chimenea es negra?». «No, señor, negra con una franja blanca». «Ah, sí, claro. Eran los costados los que eran negros. Buenos días, señora Smith. Mire, Watson, allí hay un barquero con una chalana. La tomaremos para cruzar el río». Mientras nos sentábamos en el banco de la chalana, Holmes me explicó: «Con esta clase de gente, lo más importante es no darles nunca a entender que la información que te dan tiene la menor importancia para ti. Si piensan que te interesa, se cierran al instante como una ostra. En cambio, si haces como que los escuchas porque no te queda otro remedio,
lo más probable es que te digan todo lo que quieres saber. Ahora, nuestra línea de acción parece bastante clara. Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que haría usted? Alquilar una lancha y bajar por el río siguiendo el rastro de la aurora. Querido amigo, esa sería una tarea colosal. Puede haber atracado en cualquiera de los muelles de una u otra orilla, de aquí a Greenwich. Más allá del puente hay todo un laberinto de embarcaderos, de muchas millas. Nos llevaría días y días recorrerlos todos si lo hacemos solos. Pues recurra a la policía. No. Aunque es probable que en el último momento llame a Telney Jones. No es mala persona y no me gustaría hacer algo que le perjudicara profesionalmente. Pero ahora que hemos llegado tan lejos, me apetece resolver el caso yo mismo. ¿Y si ponemos un anuncio pidiendo información a los encargados de los muelles? Mucho peor. Nuestros hombres sabrían que les pisamos los talones y huirían del país. Tal como están las cosas, ya es bastante probable que se marchen, pero mientras crean que están a salvo, no tendrán prisa. En este sentido, nos va a venir bien la energía de Jones, porque seguro que su versión del caso aparece en los diarios, y los fugitivos creerán que todo el mundo sigue una pista falsa. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pregunté mientras desembarcábamos cerca del penal de Milbank. Tomar ese cabriolé, hacer que nos lleve a casa, desayunar y dormir una jourite. Tal como marcha el juego, es posible que tengamos que pasar otra noche en pie. Cochero, paré en una oficina de telégrafos. Nos quedaremos con Toby, porque aún puede sernos útil. Nos detuvimos en la oficina de correos de Great Peter Street para que Holmes enviara un telegrama. ¿A quién cree que he telegrafiado? Me preguntó cuando reemprendimos la marcha. No tengo ni idea. ¿Se acuerda de la sección policial de Baker Street, a la que recurrí en el caso de Jefferson O.P.? Sí, ¿y qué? Respondí, echándome a reír. Esta es la clase de situación en la que pueden resultar utilísimos. Si fracasan, tengo otros recursos, pero primero probaré con ellos. El telegrama iba dirigido a mi pequeño y mugriento teniente Wiggins, y espero que venga a vernos con toda su pandilla antes de que acabemos de desayunar. Eran ya entre las 8 y las 9, y yo empezaba a notar una fuerte reacción a la serie de emociones de la noche. Estaba agotado y renqueante, con la mente confusa y el cuerpo fatigado. Ni poseía el entusiasmo profesional que hacía aguantar a mi compañero, ni era capaz de considerar el asunto como un mero problema intelectual abstracto. En cuanto a la muerte de Bartholomew Sholto, pocas cosas buenas había oído de él y no sentía demasiada antipatía por sus asesinos. En cambio, lo del tesoro era ya otra cosa. Por lo menos parte del mismo le pertenecía con todo derecho a la señorita Morstan. Mientras existiera una posibilidad de recuperarlo, yo estaba dispuesto a dedicar mi vida a tal objetivo. Aunque lo cierto era que si lo encontraba, lo más probable sería que ella quedara fuera de mi alcance para siempre. Aún así, muy ruin y egoísta tendría que ser un amor que se dejara influir por una idea semejante. Si Holmes era capaz de esforzarse por encontrar a los asesinos, yo tenía 10 veces más razones para esforzarme por encontrar el tesoro. Un baño y un cambio completo de ropas en Baker Street me reanimaron de manera maravillosa. Cuando bajé a nuestro cuarto de estar, encontré el desayuno preparado y a Holmes sirviendo el café. Ahí viene todo, dijo, echándose a reír y señalando un periódico abierto. Entre el infatigable Jones y el ubicuo periodista lo han resuelto todo. Pero debe usted estar harto del caso. Primero cómase los huevos con jamón. Tomé el periódico y leí la breve noticia, que habían titulado, Misterioso suceso en Upper Norwood. Hacia las 12 de la noche pasada, el señor Bartholomew Sholto, residente en el pabellón Pondicherry, Upper Norwood, fue encontrado muerto en su habitación, en circunstancias muy sospechosas. Hasta donde hemos podido saber, en el cuerpo del señor Sholto no se encontraron señales de violencia, pero le había sido robada una valiosa colección de joyas indias que el difunto había heredado de su padre. El cadáver lo descubrieron el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson, que habían acudido a la casa en compañía de Thaddeus Sholto, hermano del fallecido. Por una afortunada casualidad, el inspector Athelney Jones, conocido miembro del cuerpo de policía, se encontraba en la comisaría de Norwood y pudo llegar al lugar de los hechos menos de media hora después de darse la primera voz de alarma. Inmediatamente, sus grandes dotes de policía experimentado se concentraron en la tarea de identificar a los criminales, con el satisfactorio resultado de la detención del hermano, Thaddeus Sholto, del ama de llaves, señora Bernstone, del mayordomo indio Lal Rao y de un portero o vigilante llamado M.C. Murdo. La policía está segura de que el ladrón o ladrones conocían la casa, ya que los probados conocimientos técnicos del señor Jones y sus dotes de minuciosa observación le han permitido demostrar de manera concluyente que los malhechores no pudieron entrar por la puerta ni por la ventana, sino que tuvieron que llegar por el tejado de la casa, penetrando por una trampilla en una habitación que comunica con el cuarto donde se encontró el cadáver.
Esto ha quedado claramente establecido y demuestra sin lugar a dudas que no se trata de un vulgar robo cometido al azar. La rápida y enérgica acción de los agentes de la ley demuestra lo que vale en tales ocasiones la presencia de una inteligencia poderosa y dominante. No podemos dejar de pensar que esto refuerza la postura de los que abogan por una mayor descentralización de nuestros inspectores de policía, que así podrían tener un contacto más directo y eficaz con los casos que les corresponde investigar. ¿A qué es magnífico?, dijo Holmes, sonriendo por encima de su taza de café. ¿Qué le parece? Pues me parece que nos hemos librado por los pelos de que nos detuvieran también a nosotros por este crimen. Lo mismo creo yo. Incluso ahora, no respondo de nuestra seguridad si le da por tener otro de sus ataques de energía. En aquel momento, el timbre de la puerta sonó con fuerza y pude oír que la señora Hudson, nuestra casera, levantaba la voz en un gemido de protesta y desaliento. «Cielos, Holmes», dije, comenzando a incorporarme. «Parece que de verdad vienen a por nosotros». No, no es tan grave como eso. Son las fuerzas extraoficiales, los irregulares de Baker Street. Mientras tanto, se oyó un rápido pataleo de pies descalzos que subían por la escalera, un estruendo de voces chillonas, y en la habitación irrumpió una docena de golfillos de la calle, sucios y desarrapados. A pesar de su tumultuosa entrada, se notaba en ellos una cierta disciplina, pues al instante formaron en fila y se quedaron ante nosotros con el rostro expectante. Uno de ellos, más alto y mayor que los otros, se adelantó con aire de ociosa superioridad que resultaba muy gracioso en un mamarracho tan impresentable. «Recibí su mensaje, señor», dijo, «y los he traído volando. 3 chelines y 6 peniques de los billetes». «Aquí tienes», dijo Holmes, sacando unas monedas. «En el futuro, Wiggins, que ellos te informen a ti, y tú a mí. No puedo dejar que invadáis la casa de este modo. No obstante, conviene que todos escuchéis las instrucciones. Quiero averiguar el paradero de una lancha de vapor llamada Aurora, perteneciente a Mordecai Smith, con 2 rayas rojas y chimenea negra con una franja blanca. Tiene que estar en alguna parte del río. Quiero que uno de vosotros se quede en el embarcadero de Mordecai Smith, enfrente de Milburn, por si la lancha regresa. Tendréis que repartiros la tarea e inspeccionar a fondo las 2 orillas. Avisadme en cuanto sepáis algo». ¿Está todo claro? «Sí, jefe», dijo Wiggins. «Pago la tarifa de siempre, más una guinea para el chico que encuentre la lancha. Aquí tenéis un día por adelantado. Y ahora, fuera de aquí». Les entregó un chelín a cada uno y salieron zumbando escaleras abajo. Un momento después los vi bajando a la carrera por la calle. «Si la lancha está a flote, ellos la encontrarán», dijo Holmes, levantándose de la mesa y encendiendo su pipa. «Pueden meterse en todas partes, verlo todo, escuchar cualquier conversación. Confío en que la encuentren antes de esta noche. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar los resultados. No podemos retomar la pista perdida hasta que sepamos dónde están el Aurora o Mordecai Smith. Supongo que Toby puede comerse estas sobras». ¿Va usted a acostarse, Holmes? «No, no estoy cansado. Tengo un organismo muy curioso. No recuerdo que el trabajo me haya cansado nunca, en cambio, no hacer nada me deja completamente agotado. Voy a fumar mientras repaso este extraño asunto en el que nos ha metido mi bella cliente. Si ha habido alguna vez una búsqueda fácil, debería ser esta que nos ocupa. Los hombres con pata de palo no abundan demasiado, pero el otro individuo me atrevo a decir que es absolutamente único». «Otra vez ese otro hombre». «Mire, no quiero que parezca que hago de esto un misterio, pero usted ya tiene que haberse formado una opinión. Vamos a ver, considere los datos: pisadas diminutas, pies descalzos, que nunca han estado oprimidos por zapatos, maza de madera con cabeza de piedra, muy ágil, dardos envenenados». «¿Qué saca usted de todo esto?» «Un salvaje», exclamé. «Tal vez uno de esos individuos que estaban asociados con Jonathan Small». «Nada de eso», dijo Holmes. «Al principio, cuando vi señales de armas exóticas, yo también me incliné a pensar eso, pero el carácter extraordinario de las pisadas me hizo reconsiderar mis teorías. Algunos habitantes de la península india son pequeños, pero ninguno podría haber dejado huellas como aquellas. Los hindúes propiamente dichos tienen los pies largos y delgados. Los maometanos, que usan sandalias, tienen el pulgar bastante separado de los otros dedos, porque la correa de la sandalia suele pasar entre medias. Además, esos pequeños dardos solo se pueden disparar de una manera, con una cerbatana». «Pues bien, ¿dónde debemos buscar a nuestro salvaje? ¿En Sudamérica?», aventuré. Holmes estiró el brazo y sacó un grueso volumen de un estante. «Este es el primer volumen de una geografía que se está publicando por tomos. Podemos considerarla como la referencia más al día. ¿Qué tenemos aquí?» «Islas Andaman, situadas 340 millas al norte de Sumatra,
en el Golfo de Bengala. ¿MMM? ¿MMM? ¿Qué es todo esto? Clima húmedo, arrecifes de coral, tiburones, Puerto Blair, colonias penitenciarias, isla de Rudán, plantaciones de algodón. Ah, aquí está. Los aborígenes de las Islas Andaman podrían optar al título de la raza más pequeña de la Tierra, aunque algunos antropólogos votarían por los bosquimanos de África, los indios Paiutes de América o los nativos de la Tierra del Fuego. La estatura media es inferior al 1,5 metros, y existen numerosos adultos que miden mucho menos. Son feroces, malhumorados e intratables, aunque capaces de entablar una amistad a toda prueba si uno se gana su confianza. Fíjese en esto, Watson. Y escuche lo que viene a continuación. Tienen un aspecto horrible, con cabezas grandes y deformes, ojos pequeños y feroces y facciones distorsionadas. Sin embargo, los pies y las manos son muy pequeños. Son tan hostiles y feroces que han fracasado todos los esfuerzos de los funcionarios británicos por establecer relaciones con ellos. Siempre han sido el terror de las tripulaciones de barcos naufragados, porque aplastan el cráneo de los supervivientes con sus mazas de piedra o los acribillan con dardos envenenados. Estas matanzas concluyen invariablemente con un banquete caníbal, un pueblo encantador y de lo más simpático, Watson. Si a este sujeto se le hubiera dejado actuar a su aire, el asunto habría tomado un cariz mucho más sangriento. Aún así, tal como se han desarrollado las cosas, me figuro que Jonathan Small estará lamentando haber recurrido a él. Pero, ¿cómo ha llegado a tener un compañero tan raro? Ah, eso es más de lo que yo puedo decir. Sin embargo, puesto que ya hemos dejado establecido que Small viene de las Andaman, tampoco es tan descabellado que le acompañe este isleño. Sin duda, con el tiempo lo averiguaremos todo. Oiga, Watson, parece usted hecho polvo. Túmbese aquí, en el sofá, y voy a ver si consigo dormirle. Sacó el violín de un rincón, y mientras yo me tumbaba, empezó a tocar una melodía suave y soñadora. De su propia cosecha, sin duda, porque poseía un notable talento para la improvisación. Recuerdo vagamente sus miembros enjutos, su rostro concentrado y el subir y bajar del arco. Luego me pareció que flotaba apaciblemente sobre un suave mar de sonido, hasta que me encontré en el país de los sueños, con el dulce rostro de Mary Morstan mirándome desde lo alto. Capítulo 9. En Calta. Estaba ya bastante avanzada la tarde cuando me desperté, fortalecido y reanimado. Sherlock Holmes seguía sentado exactamente igual que la última vez que lo vi, salvo que había dejado a un lado el violín y ahora se hallaba absorto en un libro. Me miró de refilón cuando empecé a moverme y noté que tenía una expresión sombría y preocupada. «Ha dormido como un tronco», dijo. Temí que nuestra conversación le despertara. «No he oído nada», respondí. ¿Así que ha tenido nuevas noticias? Por desgracia, no. Confieso que estoy sorprendido y decepcionado. Esperaba tener algo concreto a estas horas. Wiggins acaba de pasar a informar. Dice que no han encontrado ni rastro de la lancha. Es un parón irritante, porque cada hora cuenta. ¿Puedo hacer algo? Estoy perfectamente recuperado y listo para otra salida nocturna. No, no podemos hacer nada. Únicamente esperar. Si salimos, el mensaje puede llegar durante nuestra ausencia y se produciría un retraso. Usted haga lo que quiera, pero yo tengo que quedarme de guardia. En tal caso, me pasaré por Camberwell y le haré una visita a la señora de Cecil Forrester. Me lo pidió ayer. ¿A la señora de Cecil Forrester? Preguntó Holmes con una chispa de sonrisa en la mirada. Bueno, claro, y también a la señorita Morstan. Estaban ansiosas por enterarse de lo ocurrido. Yo no les contaría demasiado, dijo Holmes. Nunca hay que fiarse del todo de las mujeres, ni siquiera de las mejores. No me entretuve en discutir tan despreciable opinión. Volveré dentro de 1 o 2 horas, fue lo único que dije. Muy bien. Buena suerte. Pero, oiga, si va a cruzar el río, podría aprovechar para devolver a Toby, porque ya no creo que lo necesitemos para nada. De manera que me llevé a nuestro Chucho y lo dejé, junto con Medio Soberano, en casa del viejo naturalista de Pinchin Lane. En Camberwell encontré a la señorita Morstan un poco fatigada tras sus aventuras nocturnas, pero ansiosa por escuchar las noticias. También la señora Forrester se moría de curiosidad. Les conté todo lo que habíamos hecho, omitiendo, no obstante, las partes más siniestras de la tragedia. Por ejemplo, aunque les hablé de la muerte del señor Sholto, no les dije nada del método exacto empleado. Sin embargo, aun con todas mis omisiones, había material suficiente para asombrarlas y sobresaltarlas. «Es como una novela», exclamó la señora Forrester. «Una dama agraviada, un tesoro de $500,000, un caníbal negro y un rufián con pata de palo. Vienen a sustituir al dragón y al malvado conde tradicionales.
Y 2 caballeros andantes al rescate, añadió la señorita Morstan, dirigiéndome una mirada encendida. Caramba, Mary, del resultado de esta búsqueda depende tu fortuna. Me parece que no estás lo bastante emocionada. Imagínate lo que debe ser hacerte rica y tener el mundo a tus pies. Sentí un ligero estremecimiento de alegría al observar que aquella perspectiva no provocaba en ella ninguna muestra de entusiasmo. Por el contrario, levantó su orgullosa cabeza como si aquel asunto no le interesara lo más mínimo. Lo que sí me preocupa es el señor Thaddeus Sholto, dijo. Todo lo demás carece de importancia. Pero creo que él se ha portado en todo momento como un hombre absolutamente decente y honrado, y nuestro deber es librarlo de esa terrible e infundada acusación. Estaba ya anocheciendo cuando me marché de Camberwell y cuando llegué a casa era completamente de noche. El libro y la pipa de mi compañero estaban junto a su sillón, pero él se había esfumado. Eché un vistazo con la esperanza de encontrar una nota, pero no había ninguna. ¿Ha salido el señor Holmes? Le pregunté a la señora Hudson cuando entró para bajar las persianas. No, señor. Está en su habitación. ¿Sabe usted, señor? Dijo, bajando la voz hasta convertirla en un impresionante susurro. Temo por su salud. ¿Por qué dice eso, señora Hudson? Es que es tan raro. Cuando se marchó usted, se puso a andar de un lado a otro, arriba y abajo, hasta que llegué a hartarme de oír sus pasos. Luego le oí hablar y cuchichear solo, y cada vez que sonaba el timbre salía a la escalera a preguntar, ¿quién es, señora Hudson? Y ahora se ha metido en su cuarto, dando un portazo, pero le oigo pasear lo mismo que antes. Ojalá no se ponga enfermo, señor. Me atreví a decirle algo sobre tomar un calmante y me miró con una mirada que no sé ni cómo pude salir de la habitación. No creo que haya motivos para preocuparse, señora Hudson, respondí. Ya lo he visto así otras veces. Tiene algún asunto en la cabeza que no le deja tranquilo. Procuré hablar con nuestra estupenda casera en tono despreocupado, pero yo mismo empecé a preocuparme, porque durante toda la larga noche seguí oyendo de vez en cuando el sonido apagado de sus pasos, y comprendí que su espíritu inquieto se rebelaba con todas sus fuerzas contra aquella inactividad involuntaria. A la hora del desayuno lo encontré fatigado y ojeroso, con un toque de color febril en las mejillas. «Se está usted destrozando, amigo mío», comenté. «Le he oído desfilar toda la noche». «Es que no podía dormir», respondió. «Este problema infernal me está consumiendo. Mira que quedarnos atascados en un obstáculo tan insignificante, después de haber superado todo lo demás. Conozco a los hombres, la lancha, todo, y sin embargo, no me llegan noticias. He puesto en acción a otros agentes y he empleado todos los medios a mi disposición. Se ha buscado en todo el río por las 2 orillas y no hay novedades, y tampoco la señora Smith ha sabido nada de su marido. De seguir así, habrá que llegar a la conclusión de que han echado a pique la lancha. Pero existen objeciones a esta hipótesis. Puede que la señora Smith nos haya mandado tras una pista falsa. No, creo que eso podemos descartarlo. He hecho averiguaciones y existe una lancha que responde a la descripción. ¿Y no podría haber ido río arriba? También he considerado esa posibilidad, y tengo un grupo encargado de buscar hasta Richmond. Si hoy no llegan noticias, mañana me pondré en acción personalmente, y buscaré a los hombres en vez de buscar la lancha. Pero seguro, que hoy sabremos algo. Sin embargo, no fue así. No nos llegó ni una palabra, ni de parte de Wiggins ni de los demás agentes. En casi todos los periódicos se publicaron artículos acerca de la tragedia de Norwood, y todos se mostraban bastante hostiles respecto al desdichado Thaddeus Sholto. Pero en ninguno de ellos se aportaban nuevos detalles, excepto que al día siguiente tendría lugar la investigación judicial. Por la tarde me acerqué paseando hasta Camberwell para informar a las señoras de nuestra falta de éxito, y a mi regreso encontré a Holmes abatido y de bastante mal humor. Apenas se dignó responder a mis preguntas y estuvo toda la noche ocupado en un abstruso análisis químico que incluía mucho calentamiento de retortas y destilación de vapores, culminando en un olor tan desagradable que casi me expulsó del apartamento. Hasta las primeras horas de la madrugada estuve oyendo el tintineo de sus tubos de ensayo, que me indicaba que continuaba enfrascado en su maloliente experimento. Empezaba a amanecer cuando me desperté sobresaltado y me sorprendió verlo de pie junto a mi cama, vestido con toscas ropas de marinero, con chaquetón y una áspera bufanda roja al cuello. «Me voy río abajo, Watson», dijo. «He estado dándole vueltas al asunto y no veo más que una salida. En cualquier caso, vale la pena intentarlo». «Podré ir con usted, ¿verdad?», pregunté. «No, será usted mucho más útil si se queda aquí en representación mía. No me hace gracia marcharme, porque es muy posible que llegue algún mensaje durante el día, aunque anoche Wiggins se mostró bastante pesimista.
Quiero que abra usted todas las notas y telegramas que lleguen, y actúe según su propio criterio si llega alguna noticia. ¿Puedo contar con usted? Naturalmente que sí. Me temo que no podrá telegrafiarme, porque no puedo decirle dónde voy a estar. Pero si tengo suerte, no estaré fuera mucho tiempo. Y cuando regrese, tendré noticias de una u otra clase. A la hora del desayuno, aún no había sabido nada de él. Pero al abrir el estándar encontré publicada una nueva alusión al caso. Con respecto a la tragedia de Upper Norwood, tenemos motivos para creer que el asunto promete ser aún más complicado y misterioso de lo que se suponía en principio. Nuevas averiguaciones han demostrado que es completamente imposible que el señor Thaddeus Sholto estuviera implicado en modo alguno. Tanto él como el ama de llaves, la señora Bernstone, fueron puestos en libertad ayer por la tarde. No obstante, se cree que la policía dispone de una pista acerca de los verdaderos culpables, que está siendo seguida por el inspector Athelney Jones, de Scotland Yard, con toda la energía y sagacidad que le han hecho famoso. Se esperan nuevas detenciones en cualquier momento. Hasta cierto punto, esto marcha bien, pensé. Por lo menos, el amigo Sholto está a salvo. Me pregunto cuál será esa nueva pista, aunque más parece una fórmula estereotipada para decir que la policía ha metido la pata. Dejé el periódico sobre la mesa, pero en aquel momento mis ojos se fijaron en un anuncio de la sección de personales. Decía así: desaparecido, Mordecai Smith, barquero, y su hijo Jim zarparon del embarcadero de Smith a eso de las 3 de la madrugada del martes pasado, en la lancha de vapor Aurora, negra con 2 franjas rojas, chimenea negra con franja blanca. Se pagará la suma de 5 libras a quien pueda dar información sobre el paradero del mencionado Mordecai Smith y de la lancha Aurora a la señora Smith, en el embarcadero, o en el 22.111 de Baker Street. Aquello era, sin duda, obra de Holmes. La dirección de Baker Street bastaba para demostrarlo. Me pareció bastante ingenioso, porque los fugitivos podían leerlo sin ver en ello más que la angustia natural de una esposa por la desaparición de su marido. El día se me hizo larguísimo. Cada vez que llamaban a la puerta o se oían pasos rápidos por la calle, me imaginaba que era Holmes que volvía o alguien que venía en respuesta a su anuncio. Intenté leer algo, pero mis pensamientos se desviaban constantemente hacia nuestra extraña búsqueda y la pintoresca y maligna pareja a la que perseguíamos. ¿Era posible, me preguntaba, que existiera un fallo de raíz en el razonamiento de mi compañero? ¿No podría haber cometido un error monumental? ¿Cabía la posibilidad de que su mente ágil y especulativa hubiera elaborado toda aquella descabellada teoría sobre una base equivocada? Que yo supiera, nunca se había equivocado, pero hasta el razonador más agudo puede engañarse de vez en cuando. Pensé que era probable que hubiera caído en el error a causa del excesivo refinamiento de su lógica, de su preferencia por las explicaciones sutiles y extravagantes cuando tenía a mano otras más vulgares y sencillas. Pero por otra parte, yo mismo había visto las pruebas y había escuchado las razones de sus deducciones. Si repasaba la larga cadena de curiosas circunstancias, muchas de ellas triviales en sí mismas, pero todas apuntando en la misma dirección, no podía dejar de pensar que, aun en el caso de que la explicación de Holmes resultara errónea, la verdadera tenía que ser igualmente extravagante y sorprendente. A las 3 en punto de la tarde oí un fuerte timbrazo en la puerta y una voz autoritaria en el vestíbulo, y con gran sorpresa por mi parte, se presentó en nuestro cuarto nada menos que el señor Athelney Jones. Sin embargo, se le veía muy diferente del brusco y dominante profesor de sentido común que con tanta confianza se había hecho cargo del caso de Upper Norwood. Traía una expresión abatida y sus modales eran suaves, casi como si se disculpara. «Buenos días, señor, buenos días», dijo. «Tengo entendido que el señor Holmes ha salido». «Sí, y no sé a ciencia cierta cuándo regresará. Pero si quiere esperarle, puede sentarse en esa butaca y fumar uno de estos cigarros». «Gracias, no tengo inconveniente», dijo, secándose el sudor de la cara con un pañuelo rojo estampado. «¿Y un whisky con soda?» «Bueno, medio vaso. Hace mucho calor para esta época del año y he tenido bastantes problemas y dificultades». ¿Conoce usted mi teoría acerca del caso de Norwood? Recuerdo solo que expuso una. Bueno, me he visto obligado a reconsiderarla. Tenía ya al señor Sholto bien atrapado en mis redes cuando, zas, se me cuela por un agujero. Consiguió presentar una coartada imposible de echar abajo. Desde el instante en que salió de la habitación de su hermano, estuvo en todo momento a la vista de una u otra persona, así que no pudo ser él quien trepó por los tejados y se metió por las trampillas. Es un caso muy complicado y me juego en él mi prestigio profesional. Me vendría muy bien una pequeña ayuda. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando, dije yo. Su amigo, el señor Sherlock Holmes, es un hombre maravilloso, dijo en tono ronco y confidencial. No hay quien pueda con él. He visto a ese jovencito meter la nariz en un buen montón de casos,
y aún no ha habido un caso en el que no haya podido arrojar algo de luz. Sus métodos son irregulares, y tal vez se precipita un poco al inventar teorías, pero, en conjunto, creo que habría sido un policía muy prometedor, y no me importa decirlo. Esta mañana he recibido un telegrama suyo, dando a entender que dispone de alguna pista en el caso Sholto. Aquí está su mensaje. Sacó el telegrama del bolsillo y me lo entregó. Se había enviado desde Papler, a las 12. Vaya inmediatamente a Baker Street, decía. Si aún no he regresado, espéreme. Sigo de cerca la pista de la banda del caso Sholto. Si quiere intervenir en el final, puede acompañarnos esta noche. Esto suena bien. Está claro que ha vuelto a encontrar el rastro, dije. Ah, entonces es que también él había fallado, exclamó Jones, con evidente satisfacción. Hasta los mejores nos despistamos alguna que otra vez. Claro que esto podría ser una falsa alarma, pero mi deber como agente de la ley es no pasar por alto ninguna posibilidad. Ah, hay alguien en la puerta. Tal vez sea él. Se oyeron unos pasos inseguros que subían por la escalera, acompañados de fuertes resoplidos y jadeos, como de un hombre que tiene grandes dificultades para respirar. Se detuvo un par de veces, como si el ascenso fuera demasiado fatigoso para él, pero al fin consiguió llegar a nuestra puerta y entrar. Su aspecto cuadraba bien con los sonidos que habíamos oído. Era un hombre de edad avanzada, vestido de marinero, con un viejo chaquetón abotonado hasta el cuello. Tenía la espalda doblada, le temblaban las rodillas y su respiración era dolorosamente asmática. Se apoyaba en un grueso bastón de roble y sus hombros se alzaban con esfuerzo para aspirar aire hacia los pulmones. Llevaba una bufanda de colores tapándole la barbilla y pude ver poco de su cara, aparte de un par de ojos oscuros y penetrantes, enmarcados por unas cejas blancas y pobladas y un par de largas patillas grises. En conjunto, me dio la impresión de un respetable patrón de barco cargado de años y empobrecido. ¿Qué desea, buen hombre?, pregunté. El hombre miró a su alrededor al estilo lento y metódico de los ancianos. ¿Está aquí el señor Sherlock Holmes?, preguntó. No, pero yo actúo en su nombre. Puede darme cualquier mensaje que traiga para él. Tenía que decírselo a él en persona. Pero ya le digo que actúo en su nombre. ¿Es algo referente a la lancha de Mordecai Smith? Sí. Yo sé muy bien dónde está. Y sé dónde están los hombres que busca. Y sé dónde está el tesoro. Lo sé todo. Pues dígamelo y yo se lo haré saber. Tenía que decírselo a él, insistió, con la obstinación petulante de un hombre muy viejo. Pues tendrá que esperar a que venga. Ni hablar. No voy a perder todo un día para dar gusto a nadie. Si el señor Holmes no está, el señor Holmes tendrá que averiguarlo todo por su cuenta. No me gusta el aspecto de ninguno de ustedes dos y no pienso decir ni una palabra. Arrastró los pies hacia la puerta, pero Athelney Jones se le puso delante. Un momento, amigo, dijo. Usted posee información importante y no debe marcharse. Le guste o no, vamos a retenerlo aquí hasta que regrese nuestro amigo. El anciano intentó una carrerita hacia la puerta, pero al ver que Athelney Jones apoyaba en ella su ancha espalda se convenció de la inutilidad de su resistencia. «Bonita manera de tratarle a uno», exclamó, golpeando el suelo con su bastón. «Vengo aquí a ver a un caballero y dos tipos a los que no he visto en mi vida me sujetan y me tratan de esta manera». «No perderá nada con esto», dije. «Le recompensaremos por el tiempo perdido. Siéntese ahí, en el sofá, y no tendrá que esperar mucho». El hombre cruzó la habitación de muy mal humor y se sentó con la cara apoyada en las manos. Jones y yo seguimos fumando y reanudamos nuestra charla. Pero de pronto, sonó sobre nuestras cabezas la voz de Holmes. «Ya podrían ustedes ofrecerme también a mí un cigarro», dijo. Los dos dimos un salto en nuestros asientos. Allí estaba Holmes, sentado junto a nosotros, con expresión de tranquilo regocijo. «Holmes», exclamé. «Usted aquí. Pero, ¿dónde está el anciano?» «Aquí está el anciano», dijo Holmes, extendiendo un montón de pelo blanco. «Aquí lo tiene. Peluca, patillas, cejas y todo lo demás». Estaba convencido de que mi disfraz era bastante bueno, pero no esperaba que llegara a superar esta prueba. «¡Qué bribón!», exclamó Jones, absolutamente encantado. Habría podido ser actor, y de los buenos. Tenía la tos exacta de un viejo del asilo, y esas piernas temblorosas valen 10 libras a la semana. Aún así, me pareció reconocer el brillo de sus ojos. «Ya ve que no es tan fácil burlarnos. Llevo todo el día actuando con este disfraz», dijo Holmes, mientras encendía un cigarro. «Resulta que ya empieza a conocerme un buen número de miembros de la clase criminal, sobre todo desde que a nuestro amigo, aquí presente, le dio por publicar algunos de mis casos. Así que ya solo puedo recorrer el sendero de guerra bajo algún disfraz sencillo,
como este. ¿Recibió usted mi telegrama? Sí, por eso he venido. ¿Qué tal va progresando su caso? Todo se ha quedado en nada. He tenido que soltar a 2 de mis detenidos y no hay pruebas contra los otros 2. No se preocupe. Le proporcionaremos otros 2 a cambio de esos. Pero tiene usted que ponerse a mis órdenes. Puede usted quedarse con todo el crédito oficial, pero tiene que actuar tal como yo le indique. ¿Está de acuerdo? Por completo, si me ayuda a cazar a esos hombres. Muy bien. En primer lugar, necesitaré una lancha rápida de la policía, una lancha de vapor, que debe estar en el embarcadero de Westminster a las 7 en punto. Eso se arregla fácilmente. Siempre hay una por allí. Pero para estar seguro puedo cruzar la calle y telefonear. También necesitaré 2 hombres fuertes y valientes, por si ofrecen resistencia. Habrá 2 o 3 en la lancha. ¿Qué más? Cuando atrapemos a los hombres, nos haremos con el tesoro. Creo que para este amigo mío sería un placer llevarle personalmente en la caja a la joven a quien pertenece por derecho la mitad. Que sea ella la primera en abrirla. Watson? Sería un gran placer para mí. Es un procedimiento bastante irregular, dijo Jones, meneando la cabeza. Sin embargo, el asunto entero es irregular, y supongo que tendremos que hacer la vista gorda. Pero luego habrá que entregar el tesoro a las autoridades hasta que concluya la investigación oficial. Desde luego. Eso es fácil de arreglar. Una cosa más, me gustaría que el propio Jonathan Small me explicara algunos detalles del caso. Ya sabe usted que me gusta dejar resueltos mis casos hasta el último detalle. ¿Hay alguna objeción a que mantenga una entrevista extraoficial con él, aquí en mis habitaciones o en cualquier otro lugar, teniéndolo en todo momento convenientemente vigilado? Bueno, usted controla la situación. Aún no tengo ninguna prueba de la existencia de ese Jonathan Small, pero si es usted capaz de atraparlo, no veo ¿por qué iba a negarme a que hable con él? De acuerdo, pues, por completo. ¿Hay algo más? Solo que insisto en que cene usted con nosotros. La cena estará lista en media hora. Tengo ostras y gallo de bosque, con una buena selección de vinos blancos. Watson, usted todavía no ha apreciado mis habilidades de ama de casa. 10. Capítulo. Cómo pereció el insular de Andemen. Fue una comida muy entretenida. Cuando quería, Holmes podía ser un magnífico conversador, y aquella noche estaba bien dispuesto. Parecía encontrarse en un estado de exaltación nerviosa. Jamás lo he visto tan brillante. Habló sobre una rápida sucesión de temas: autos sacramentales, cerámica medieval, violines Stradivarius, el budismo en Ceilán, los barcos de guerra del futuro, tratando cada tema como si lo hubiera estudiado a fondo. Su buen humor indicaba que había superado la negra depresión de los días anteriores. Athelney Jones resultó ser un tipo muy sociable en sus horas de relajación y atacó la cena con el aire de un bon vivant. Yo, por mi parte, me sentía excitadísimo al pensar que nos acercábamos al final de nuestra empresa y se me contagió parte de la alegría de Holmes. Ninguno de los 3 hizo la menor alusión durante la cena a la causa que nos había reunido. Una vez retirado el mantel, Holmes consultó su reloj y llenó 3 vasos de oporto. Levantemos la copa por el éxito de nuestra pequeña expedición, dijo. Y ahora, ha llegado el momento de ponerse en marcha. ¿Tiene usted pistola, Watson? Tengo mi viejo revólver del ejército en el escritorio. Será mejor que lo coja. Conviene ir bien preparados. Veo que el coche ya está en la puerta. Encargué que viniera a las 6:30. Eran poco más de las 7 cuando llegamos al embarcadero de Westminster y encontramos la lancha aguardándonos. Holmes la miró con ojo crítico. ¿Hay algo que la identifique como una lancha de la policía? Sí. Ese farol verde al costado. Pues quítenlo. Se efectuó el pequeño cambio, saltamos a bordo y soltamos amarras. Jones, Holmes y yo nos sentamos a popa. Había un hombre al timón, otro atendiendo las máquinas y 2 corpulentos agentes de policía a proa. ¿Dónde vamos?, preguntó Jones. A la torre. Dígales que se detengan enfrente del astillero de jacobinos. Se notaba que nuestra embarcación era muy rápida. Adelantábamos a las largas hileras de gabarras de carga como si estuvieran paradas. Holmes sonrió con satisfacción cuando alcanzamos a un vapor fluvial y lo dejamos atrás. Parece que somos capaces de alcanzar cualquier embarcación del río, dijo. Bueno, no tanto. Pero no creo que haya muchas que nos ganen. Tenemos que cazar a la Aurora, que tiene fama de rápido. Le voy a explicar cómo andan las cosas, Watson. ¿Recuerda lo mucho que me molestó verme frustrado por un obstáculo tan pequeño? Sí. Pues bien, le concedí a mi cerebro un descanso completo, enfrascándome en un análisis químico. Uno de nuestros más grandes estadistas ha dicho que el mejor descanso es un cambio de ocupación. Y es verdad.
Cuando conseguí disolver el hidrocarburo con el que estaba trabajando, volví al problema de los Choutou y repasé una vez más todo el asunto. Mis muchachos habían mirado río arriba y río abajo sin resultados. La lancha no estaba en ningún muelle o embarcadero, y tampoco había regresado al suyo. Sin embargo, era muy poco probable que la hubieran hundido para borrar sus huellas, aunque siempre cabía esa posibilidad si todo lo demás fallaba. Yo sabía que este esmal posee un cierto grado de astucia de poca monta, pero no lo consideraba capaz de demasiadas sutilezas. Eso suele ser consecuencia de una educación superior. Entonces se me ocurrió que si Esmal llevaba bastante tiempo en Londres, y tenemos evidencia de que mantenía una vigilancia constante sobre el pabellón Pondicherry, era difícil que pudiera marcharse de buenas a primeras, necesitaría algún tiempo, aunque solo fuera un día, para dejar arreglados sus asuntos. En cualquier caso, parecía bastante probable. Eso me parece un poco flojo, dije. Es más probable que hubiera arreglado sus asuntos antes de emprender esta expedición. No, yo no lo creo así. Ese cubil suyo era un refugio demasiado valioso en caso de necesidad como para abandonarlo antes de estar seguro de que podía prescindir de él. Pero hay una segunda consideración que me hizo pensar. Jonathan Small tenía que ser consciente de que el extraño aspecto de su compañero, por mucho que lo cubriera de ropas, daría que hablar a la gente, e incluso era posible que lo relacionaran con la tragedia de Norwood. Es lo bastante listo como para darse cuenta de eso. Habían salido de su cuartel general al abrigo de la oscuridad, y le interesaba estar de vuelta antes de que se hiciera completamente de día. Ahora bien, según la señora Smith, eran más de las 3 de la mañana cuando abordaron la lancha. Una hora más tarde ya habría bastante luz y gente levantada. Por lo tanto, me dije, no debieron ir muy lejos. Le pagaron bien a Smith para que cerrara la boca, reservaron su lancha para la fuga final y se marcharon corriendo a su escondite con la caja del tesoro. Al cabo de un par de noches, habiendo tenido tiempo para ver qué contaban los periódicos y si se sospechaba algo, saldrían en la oscuridad para tomar algún barco en Gravesend o en los Downs, donde sin duda ya habían reservado pasajes para América o las colonias. Pero, ¿y la lancha? No podían llevársela a su alojamiento. Claro que no. Yo supuse que, a pesar de su invisibilidad, la lancha no debía estar muy lejos. Así que me puse en el lugar de Esmal y consideré el asunto como lo haría un hombre de su capacidad. Probablemente, pensó que devolver la lancha o dejarla en un embarcadero facilitaría la persecución, en el caso de que la policía le siguiera la pista. ¿Cómo podía ocultar la lancha y aún así tenerla a mano cuando la necesitara? Me pregunté lo que haría yo si estuviera en su pellejo. Solo se me ocurrió una manera de hacerlo, dejar la lancha en algún astillero donde hagan reparaciones, con el encargo de que hicieran algún arreglo sin importancia. De este modo, la lancha quedaría guardada en alguna nave o cobertizo, perfectamente oculta, y aún así podría disponer de ella avisando con unas horas de anticipación. Eso parece bastante sencillo. Son estas cosas tan sencillas las que más fácilmente se pasan por alto. En cualquier caso, decidí actuar partiendo de esa idea. Me puse en marcha inmediatamente, disfrazado de inofensivo marino, y pregunté en todos los astilleros río abajo. No saqué nada de los 15 primeros, pero en el 16º, el de Jacobson, me enteré de que, 2 días antes, un hombre con pata de palo había llevado allí el Aurora, para que hicieran algún ligero arreglo en el timón. Al timón no le pasa nada, me dijo el capataz. Ahí la tiene, esa de las rayas rojas, ¿y quién cree que se presentó en aquel mismo momento? Pues nada menos que Mordecai Smith, el propietario desaparecido. Venía en bastante mal estado, a causa de la bebida. Como es natural, yo no le habría reconocido, pero iba voceando a grito pelado su nombre y el nombre de la lancha. La quiero para esta noche a las 8, dijo. A las 8 en punto, ¿se entera? Tengo 2 caballeros a los que no les gusta esperar. Estaba claro que le habían pagado bien, porque tenía dinero en abundancia y estuvo repartiendo chelines a los hombres. Lo seguí durante un trecho, pero se metió en una taberna, así que volví al astillero. Por el camino tuve la suerte de encontrarme con uno de mis muchachos y lo dejé de guardia, vigilando la lancha. Tiene instrucciones de quedarse en la orilla y hacer ondear su pañuelo cuando zarpen. Nosotros estaremos al acecho en medio de la corriente y raro será que no logremos atrapar a esos hombres, con tesoro y todo. Lo tiene todo muy bien planeado, tanto si son los hombres que buscamos como si no, dijo Jones. Pero si el asunto estuviera en mis manos, habría situado un destacamento de policía en el astillero de Jacobson, para detenerlos en cuanto aparecieran. Es decir, nunca. Este Esmal es un individuo bastante listo. Lo más probable es que envíe un explorador por delante, y si algo le hace recelar, seguirá escondido una semana más. Podría usted haberse pegado a Mordecai Smith, y éste le habría conducido al escondite, dije yo.
Hacer eso habría sido perder el tiempo. Creo que hay una posibilidad entre 100 de que Smith sepa dónde viven. Mientras tenga licor y le paguen bien, ¿para qué va a hacer preguntas? Ellos le envían mensajes diciéndole lo que tiene que hacer. No, he considerado todas las líneas de acción posibles y esta es la mejor. Mientras manteníamos esta conversación, habíamos ido pasando bajo la larga serie de puentes que cruzan el Támesis. Cuando pasábamos ante la City, los últimos rayos de sol daban un brillo dorado a la cruz que remata la Catedral de San Pablo. Al llegar a la torre ya estaba anocheciendo. Ese es el astillero de Jacobson, dijo Holmes, señalando un bosquecillo de mástiles y aparejos en la orilla de Seri. Nos moveremos despacio, arriba y abajo, al abrigo de esta hilera de barcazas. Sacó del bolsillo un par de gemelos y observó la orilla durante un buen rato. Veo a mi centinela en su puesto, comentó, pero no hay señales del pañuelo. ¿Y si avanzamos un poco corriente abajo y los aguardamos? Dijo Jones, ansioso. Todos nos sentíamos ansiosos a esas alturas, incluso los policías y los fogoneros, que tenían una idea muy vaga de lo que estaba ocurriendo. No estamos en condiciones de dar nada por supuesto, respondió Holmes. Desde luego, hay 10 posibilidades contra una de que vayan río abajo, pero no podemos estar seguros. Desde aquí podemos ver la entrada del astillero, y es difícil que ellos nos vean. La noche va a ser clara, con bastante luz. Tenemos que quedarnos donde estamos. Miren qué hormigueo de gente hay allí enfrente, a la luz de las farolas. Son los obreros del astillero, que salen del trabajo. Tienen una pinta de rufianes lamentable, pero supongo que todos poseen una pequeña chispa inmortal oculta en su interior. Nadie lo diría al verlos. A priori, no parece probable. Qué extraño enigma es el hombre. Hay quien lo ha descrito como un alma escondida dentro de un animal, comenté yo. Winwood Reade ha dicho cosas muy interesantes sobre el tema, dijo Holmes. Asegura que, si bien el individuo es un rompecabezas insoluble, cuando forma parte de una multitud se convierte en una certeza matemática. Por ejemplo, nunca se puede predecir lo que hará un hombre cualquiera, pero se puede decir con exactitud lo que hará la población por término medio. Los individuos varían, pero los porcentajes se mantienen constantes. Eso dicen los expertos en estadística. Pero, ¿es aquello un pañuelo? Sí, se ve algo blanco ondear por allí. Sí, es su muchacho, exclamé. Lo veo perfectamente. Y ahí está el Aurora, exclamó Holmes. Y corre como un diablo. A toda máquina, maquinista. Siga a aquella lancha del farol amarillo. Por Dios que no me perdonaré nunca si resulta que nos deja atrás. La lancha se había deslizado sin que la viéramos por la entrada del astillero y había pasado por detrás de 2 o 3 embarcaciones pequeñas, de manera que ya casi había alcanzado su máxima velocidad cuando la vimos. Ahora volaba corriente abajo, muy cerca de la orilla, a una velocidad tremenda. Jones la miró con gesto serio y meneó la cabeza. Es muy rápida, dijo. No sé si la alcanzaremos. Tenemos que alcanzarla, gritó Holmes, apretando los dientes. Llenadla a tope, fogoneros. Quede todo lo que pueda dar de sí. Hay que cogerlos aunque quememos la lancha. Íbamos ya detrás de ellos a buena marcha. Las calderas rugían y las potentes máquinas zumbaban y latían como un enorme corazón metálico. La alta y afilada proa cortaba las tranquilas aguas del río, formando 2 grandes olas a derecha e izquierda. A cada palpitación de las máquinas, saltábamos y nos estremecíamos como si todos formáramos un organismo vivo. Un gran foco amarillo situado a proa proyectaba frente a nosotros un largo y tembloroso haz de luz. Más por delante, una mancha oscura sobre el agua nos indicaba la posición de la aurora, y la estela de espuma blanca que dejaba a su paso hablaba bien a las claras de la velocidad que llevaba. Dejamos atrás barcazas, vapores, barcos mercantes, sorteándolos por uno y otro lado, pasando por detrás de unos y rodeando otros. Oímos voces que nos gritaban desde la oscuridad, pero el aurora seguía como un rayo, y nosotros detrás, pegados a su estela. Más carbón, muchachos, más carbón, gritaba Holmes, asomándose a la sala de máquinas, cuyo intenso resplandor iluminaba desde abajo su rostro aguileño y ansioso. Sacadle toda la presión que podáis. Creo que vamos ganando un poco de terreno, dijo Jones, con los ojos fijos en el aurora. Sí, estoy seguro, dije yo. La alcanzaremos en unos minutos. Pero en aquel momento, como por obra de la fatalidad, un remolcador que arrastraba 3 barcazas se interpuso entre nosotros. Conseguimos evitar la colisión dando un brusco giro al timón, pero antes de que pudiéramos rodearlo y recuperar el rumbo, el Aurora nos había sacado sus buenas 200 yardas de ventaja. Aún así, todavía lo teníamos al alcance de la vista, y el turbio e incierto crepúsculo se iba transformando en una noche clara y estrellada. Llevábamos las calderas forzadas al máximo,
y el frágil cascarón vibraba y crujía a causa de la furiosa energía que nos impulsaba. Recorrimos a toda marcha el pool, dejando atrás el muelle de las Indias Occidentales, bajamos por el largo canal de Deptford y lo volvimos a subir después de rodear la isla de los perros. Por fin, la mancha borrosa que veíamos delante fue cobrando forma hasta transformarse en la elegante silueta de la aurora. Jones dirigió hacia ella nuestro foco, y pudimos ver con claridad las figuras que iban en cubierta. Había un hombre sentado a popa, inclinado sobre algo negro que llevaba entre las rodillas. A su lado se veía una masa oscura, que parecía un perro de Terranova. El muchacho manejaba la caña del timón, recortado contra el resplandor rojo de la máquina. Pude distinguir al viejo Smith, desnudo de cintura para arriba y paleando carbón como si le fuera la vida en ello. Al principio, puede que hubieran tenido alguna duda acerca de si verdaderamente los íbamos persiguiendo o no, pero ahora que seguíamos cada uno de sus giros y sus curvas ya no podía caber duda alguna. A la altura de Greenwich nos llevaban una ventaja de unos 300 pasos. Al llegar a Blackwell, ya no eran más que 250. A lo largo de mi accidentada carrera, he perseguido y cazado el Pool, es el tramo del Támesis comprendido entre el puente de Londres y el puente de Cackles. Muchos animales en muchos países, pero ninguna cacería me había producido una excitación tan frenética como la de aquella enloquecida caza del hombre, volando Támesis abajo. Poco a poco, metro a metro, les fuimos ganando terreno. En el silencio de la noche se oían los jadeos y golpeteos de sus máquinas. El hombre de popa seguía agachado sobre la cubierta y movía los brazos como si estuviera haciendo algo. De cuando en cuando, levantaba la mirada y medía con la vista la distancia que aún nos separaba. Nos fuimos acercando más y más. Jones les gritó que se detuvieran. Ya solo nos llevaban 4 largos de ventaja, y las 2 lanchas volaban a velocidad de vértigo. Habíamos llegado a un tramo del río que estaba despejado, entre Barking Level a un lado y las melancólicas marismas de Plumstead al otro. Al oír nuestros gritos, el hombre de popa se puso en pie y agitó hacia nosotros los puños cerrados, maldiciéndonos con voz chillona y cascada. Era un hombre fuerte y corpulento, y, al verlo de pie con las piernas separadas, me di cuenta de que la pierna derecha, desde la rodilla hasta abajo, no era más que un mástil de madera. Como en respuesta a sus gritos estridentes y airados, se produjo un movimiento en la masa acurrucada sobre la cubierta. Cuando se incorporó, vimos que era un hombrecillo negro, el más pequeño que he visto en mi vida, con una cabeza grande y deforme y una gran mata de cabellos revueltos y enmarañados. Holmes ya había sacado su revólver y yo eché mano al mío nada más ver a aquella criatura deforme y salvaje. Estaba envuelto en una especie de capote o manta oscura, que solo dejaba al descubierto su cara, pero aquella cara bastaba para quitarle el sueño a cualquiera. Nunca he visto unas facciones que expresaran tanta bestialidad y crueldad. Sus ojillos brillaban y ardían. Con luz siniestra y sus gruesos labios se arrugaban, dejando a la vista los dientes, que rechinaban y nos hacían muecas con una furia casi animal. Si levanta la mano, dispare, dijo Holmes tranquilamente. Estábamos ya a un largo de distancia, con nuestra presa casi al alcance de la mano. Aún ahora me parece que los estoy viendo los dos, el hombre blanco, de pie, con las piernas separadas, vociferando maldiciones, y el diabólico enano, con su rostro espantoso y sus afilados dientes amarillos, tirándonos mordiscos a la luz de nuestro foco. Y fue una suerte que pudiéramos verlo con tanta claridad, porque mientras lo mirábamos sacó de debajo de su capote un instrumento de madera corto y redondo, parecido a una regla, y se lo llevó a los labios. Nuestras 2 pistolas dispararon a la vez. El hombre se retorció, extendió hacia arriba los brazos, y con una especie de tos ahogada, cayó de costado al río. En aquel mismo instante, el hombre de la pata de palo se lanzó sobre el timón y dio un brusco giro al mismo, dirigiendo la lancha hacia la orilla sur, mientras nosotros pasábamos rozando su popa, a unos pocos pies de distancia. Solo tardamos unos segundos en virar tras él, pero para entonces ya casi había llegado a la orilla. Era un lugar salvaje y desolado, la luz de la luna iluminaba una amplia extensión de marisma, con charcas de agua estancada y masas de vegetación en descomposición. Con un golpe seco, la lancha encalló en un banco de fango, quedando con la proa al aire y la popa al nivel del agua. El fugitivo saltó a tierra, pero su pata de palo se hundió por completo en el suelo enfangado. Todos sus esfuerzos y contorsiones fueron en vano, le resultaba imposible dar un paso, ni hacia adelante ni hacia atrás. Gritó de rabia e impotencia, y pateó frenéticamente el barro con el otro pie, pero lo único que consiguió con sus forcejeos fue clavar aún más su ancla de madera en el fango de la orilla. Cuando la lancha llegó hasta él, estaba tan firmemente anclado que tuvimos que pasarle una cuerda bajo los hombros para desclavarlo e izarlo por la borda, como si hubiéramos pescado un pez maligno. Los 2 Smith, padre e hijo, se habían quedado sentados en su lancha con expresión abatida, pero subieron mansamente a bordo de la nuestra cuando se los ordenamos. Desembarrancamos el Aurora y lo amarramos a nuestra popa. Sobre su cubierta había un sólido cofre de hierro,
de artesanía india. No cabía duda de que aquella era la caja que contenía el infausto tesoro de los Sholto. No tenía llave, pero pesaba muchísimo, así que lo llevamos con cuidado a nuestro pequeño camarote. Mientras remontábamos de nuevo el río a poca velocidad, enfocamos nuestro proyector en todas direcciones, pero no vimos ni rastro del isleño. En algún lugar del fondo del Támesis, entre el fango negro, yacen los huesos de aquel extraño visitante de nuestras costas. Mire esto, dijo Holmes, señalando la escotilla de madera. Parece que no fuimos lo bastante rápidos con nuestras pistolas. Efectivamente, justo detrás de donde nosotros habíamos estado, se había clavado uno de aquellos dardos asesinos que conocíamos tan bien. Debió pasar zumbando entre nosotros cuando disparamos. Holmes sonrió y se encogió de hombros con su característico aire despreocupado, pero yo tengo que confesar que me dieron mareos al pensar en la horrible muerte que tan cerca de nosotros había pasado aquella noche. 11. Capítulo. El tesoro de Agra. Nuestro prisionero estaba sentado en el camarote, enfrente de la caja de hierro por cuya posesión tanto se había esforzado y tanto tiempo había aguardado. Era un sujeto curtido por el sol, de mirada temeraria, con rasgos de color caoba surcados por una red de líneas y arrugas, que daban fe de una vida dura al aire libre. Su mandíbula barbuda era particularmente saliente, lo cual indicaba que se trataba de un hombre al que no era fácil desviar de sus propósitos. Debía de tener unos 50 años, más o menos, porque entre sus cabellos negros y ensortijados asomaban numerosas mechas grises. Su rostro no resultaba desagradable cuando estaba en reposo, aunque sus espesas cejas y su agresiva mandíbula le daban, como habíamos tenido ocasión de comprobar, una expresión terrible cuando se enfurecía. En aquel momento estaba sentado, apoyando en el regazo las manos esposadas y con la cabeza caída sobre el pecho, mirando con ojos ansiosos y centelleantes la caja que había sido la causa de todas sus fechorías. Me pareció que había más pena que rabia en su expresión rígida y controlada. Incluso me miró una vez con una especie de brillo divertido en los ojos. Bueno, Jonathan Esmal, dijo Holmes, encendiendo un cigarro. Lamento que todo haya acabado así. También lo lamento yo, señor, respondió Esmal con franqueza. Pero no creo que me puedan colgar por esto. Le doy mi palabra, sobre la Biblia, de que no levanté la mano contra el señor Sholto. Fue ese pequeño diablo de Tonga, que le disparó uno de sus malditos dardos. Yo no participé en ello, señor. Me dolió como si se hubiera tratado de un pariente mío. Azoté al pequeño diablo con el extremo suelto de la cuerda, pero ya estaba hecho y yo no podía remediarlo. Tenga un cigarro, dijo Holmes. Y lo mejor será que eche un trago de este frasco, porque está usted empapado. ¿Cómo esperaba que un hombre tan pequeño y débil como ese negro dominara al señor Sholto y lo inmovilizara mientras usted trepaba por la cuerda? Parece que sabe usted lo que ocurrió como si hubiera estado allí. La verdad es que esperaba encontrar la habitación vacía. Conocía bastante bien las costumbres de la casa, y sabía que Sholto solía bajar a cenar a aquella hora. No pienso andarme con secretos. Como mejor puedo defenderme es diciendo la pura verdad. Eso sí, si se hubiera tratado del viejo comandante, no me importaría nada que me ahorcaran por haberlo matado. Lo habría acuchillado con la misma tranquilidad con que me fumo este cigarro. Pero es una mala faena ir a prisión por la muerte de ese joven Sholto, con el que no tenía ninguna cuenta pendiente. Se encuentra usted en manos del inspector Athelney Jones, de Scotland Yard. Va a llevarlo a mi domicilio, y le voy a pedir que me cuente toda la verdad de lo ocurrido. Le conviene ser sincero, porque si lo es, tal vez yo pueda ayudarle. Creo poder demostrar que el veneno actúa con tal rapidez que Sholto ya estaba muerto antes de que usted llegara a la habitación. Ya lo creo que lo estaba. En la vida me he llevado un susto tan grande como cuando entré por la ventana y lo vi sonriéndome con la cabeza caída sobre un hombro. Le aseguro que fue un golpe, señor. Habría medio matado a Tonga por hacer aquello si no se llega a escabullir. Precisamente por eso se dejó olvidada su maza y algunos de sus dardos, según me dijo, y apuesto que fue eso lo que les puso sobre mi pista, aunque no me explico cómo pudo seguirla hasta el fin. No le guardo rencor por ello, pero no deja de resultar extraño, añadió, con una sonrisa de amargura, que yo, que tengo derecho a reclamar parte de una fortuna de $500,000, me haya pasado la primera mitad de mi vida construyendo una presa en la Sandemen y me vaya a pasar la otra mitad cavando letrinas en Dartmoor. Fue un día nefasto para mí aquel en que puse los ojos sobre el mercader Ahmad y entró en mi vida el tesoro de Agra, que no ha hecho sino acarrear la perdición de todo aquel que lo ha poseído. A Ahmad le causó la muerte, al mayor Sholto, miedo y remordimientos, y a mí, la esclavitud durante toda una vida. En aquel momento, Athelney Jones asomó la cara y los hombros al interior del pequeño camarote. Parece una reunión familiar, comentó. Creo que voy a echar un trago de ese frasco, Holmes. Bueno,
Me parece que podemos felicitarnos. Es una pena que no cogiéramos vivo al otro, pero no había elección. La verdad. Holmes, hay que reconocer que la cosa ha salido bien por los pelos. Un poco más y se nos escapan. Bien está lo que bien acaba, dijo Holmes. Pero lo cierto es que no sospechaba que la Aurora fuera tan rápido. Smith asegura que es una de las lanchas más rápidas del río, y que si hubiera tenido a alguien que le ayudara con las máquinas, jamás la habríamos alcanzado. También jura que no sabía nada del asunto de Norwood. Y dice la verdad, exclamó nuestro prisionero. No sabía ni una palabra. Elegí su lancha porque había oído decir que volaba. No le dijimos nada, pero le pagamos bien, y habría recibido una espléndida gratificación si hubiéramos llegado a nuestro barco, el Esmeralda, que zarpa de Gravesend con rumbo a Brasil. Bueno, si no ha hecho nada malo, ya nos ocuparemos de que nada malo le ocurra. Nos damos bastante prisa en atrapar a nuestros hombres, pero no tanta en condenarlos. Tenía gracia la manera en que aquel engreído de Jones empezaba ya a darse aires de importancia por la captura. Por la leve sonrisa que asomó al rostro de Sherlock Holmes, comprendí que no le habían pasado inadvertidas aquellas palabras. Estamos a punto de llegar al puente de Vauxhall, dijo Jones. Allí desembarcaremos al Dr. Watson con la caja del tesoro. No hace falta que le diga que asumo una gran responsabilidad al hacer esto. Es algo muy irregular, pero un trato es un trato. No obstante, dado el valor del cargamento, tengo el deber de hacer que le acompañe un inspector. Irá en coche, ¿verdad? Sí, en coche. Es una pena que no tengamos la llave para hacer antes un inventario. Tendrán ustedes que forzar el cierre. ¿Dónde está la llave, señor mío? En el fondo del río, respondió Esmal escuetamente. No sé por qué tenía que causarnos esta dificultad innecesaria. Bastantes problemas nos ha ocasionado ya. En fin, doctor, no hace falta que le advierta que tenga cuidado. Lleve después la caja al apartamento de Baker Street. Allí nos encontrará, camino de la comisaría.